Buen día, mis hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesús en esta mañana. ¿Cómo se encuentran la mañana de hoy? ¿Contentos? ¿Felices? Qué bueno. Bueno, hoy vamos a continuar y, si Dios lo permite, a terminar el mensaje que venimos viendo hace 2 domingos. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿O de qué estamos mirando? El mensaje se titula La Iglesia del Primer Amor, ¿sí? Y está basado en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje que el Señor le dio a las 7 iglesias de Asia. Recordemos las 7 iglesias, a ver, para que se las aprenda de una vez. ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ¿sí? Estamos viendo el mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Éfeso. Recordemos un poco los versos que hemos visto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Espérenme un segundito, coloco aquí el cronómetro para no pasarme. Regálenme un segundito. Coloquemos el cronómetro. Mientras tanto ya va ubicando el pasaje. Listo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recordamos que esas 7 estrellas son los pastores de las iglesias, ¿no? Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Por eso recordábamos que la función que tiene la iglesia en el mundo es ser luz en las tinieblas, ser luz a los perdidos. Y cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos la misión de alumbrar donde quiera que estemos, porque somos la luz del mundo. Amén. Sigamos mirando, versículo 2, solo estamos recordando lo que leímos. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dices en apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vemos que esta iglesia era una iglesia que se esforzaba por hacer la obra, se esforzaba, tenía paciencia, no soportaba el pecado y la maldad, incluso probaba a aquellos que decían ser apóstoles, pero eran mentirosos. ¿Y qué hacía? Los expulsaba, no toleraba el pecado. Y yo les decía a mis hermanos que esa característica debe estar en nosotros como iglesia: jamás tolerar el pecado ni la maldad dentro de la iglesia, ni dentro de nuestro hogar, ni en ningún ámbito de nuestra vida. Y seguimos, versículo 3, le dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta iglesia habría sufrido con paciencia, mire, había sido perseguida, también había trabajado arduamente y no había desmayado. Era una iglesia ejemplar en esos aspectos. Pero viene el primer pero que le da el Señor. El Señor le va a dar un primer pero, ¿sí? Y ese fue lo que vimos el domingo pasado, ese primer pero que le da el Señor a la iglesia. Y le dice en ese primer pero, versículo 4, díganme un momento, me ubico por acá. Versículo 4 le dice, esperen, dice: has sufrido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces yo les decía que primer amor no es que primero está el primer amor, de ahí viene el segundo amor, no, es principal, primordial, preeminente, supremo. Ellos hacían muchas cosas y se esforzaban, pero habían olvidado el amor a Cristo. Y yo les decía que no es lo mismo hacer la obra del Señor sin el Señor de la obra. Podemos ser una iglesia que se esfuerza mucho y que tiene paciencia y muchas cosas, pero jamás olvidar el primer amor, lo principal, lo preeminente. Y esta iglesia lo había olvidado, mire. Y yo les hacía unas preguntas, mis hermanos, el domingo pasado. Si tu vida espiritual ha menguado, si la Biblia ya no te satisface, si venir al culto se ha vuelto una carga, si están otras cosas primero
que las cosas de Dios, que pasar tiempo al lado del Señor, es porque estás perdiendo ese primer amor o porque definitivamente ya lo has perdido. Pero el Señor le da una solución a esta iglesia, le da un consejo y le dice más adelante en el versículo 5, recuerda, haz memoria de dónde has caído, dónde comenzó el declive, dónde comenzó el descenso, dónde empezaste a darle prioridad a cosas secundarias y olvidaste las cosas principales para el Señor. Y le dice, arrepiéntete, arrepiéntete y haz las primeras obras. Le está diciendo, vuelve a esas obras principales, a las primordiales. Mis hermanos, yo les decía, a veces podemos estar haciendo cosas, pero hemos olvidado las principales. ¿Y cuáles son? Pasar tiempo a los pies del Maestro, buscarlo constantemente, con un corazón dispuesto, pasar tiempo en su palabra, meditar en ella y vivirla. Las primeras obras, mire. Pues si no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y yo les preguntaba a mis hermanos, ¿hay iglesias o llamadas iglesias que pueden dejar de alumbrar al mundo? Sí. Y hay muchos lugares que usted ve afuera que dice iglesia fulano de tal, pero no es una iglesia porque no está haciendo luz al mundo, porque no enseñan el evangelio, porque no hay palabra de Dios, porque no llaman a la gente al arrepentimiento, simplemente les colocan pañitos de agua tibia para que la gente se sienta bien. Eres un campeón, tú vas a ser grande, tú vas a ser rico, y la gente se va al infierno porque no se le predica el evangelio. Y si nosotros hemos perdido el primer amor, tenemos que volver a esas primeras obras, arrepentirnos, volver a ese primer amor, a buscar al Señor como lo buscábamos antes, si hemos perdido ese gozo por el Señor, mire. Porque si no vendrá juicio. ¿Y cuál es el juicio? Pérdida. Ya sea en este mundo cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, mire. Pérdida. Y Pablo lo decía, después de haber sido yo heraldo del evangelio, puedo llegar a ser eliminado de la carrera, de esa profesión de fe que tenía hacia la meta, mire. Y eso no es lo que queremos, mis hermanos. No es lo que queremos. Y en el verso de hoy que vamos a estudiar viene el segundo pero del Señor. El segundo pero del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Pero vamos a orar antes para iniciar este estudio. Padre eterno y santo, Dios del universo, Señor, me presento delante de ti, Señor, y delante de tu iglesia hoy, Dios, para que uses mi vida, Señor, para hablarnos, Señor Dios, al corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Tú sabes cómo está nuestra vida espiritual, Señor, porque tú todo lo conoces. Tú eres omnisciente, Señor, y sabes lo que pensamos, sabes lo que decimos, aun cuando está en nuestros pensamientos esa palabra todavía. Te pido, Señor Dios, que uses mi vida, Señor, y que dispongas el corazón de cada uno de mis hermanos para recibir tu palabra, Señor. Quita toda distracción de su mente, Señor, quita toda preocupación, quita toda cosa, Señor Dios, que impida que la palabra pueda penetrar en sus vidas, Señor, en sus corazones. Que podamos, Señor Dios, hoy aprender lo que tú nos quieres decir, Señor. Y siempre, Señor, que toda la gloria y la honra solo sea para ti, Señor. Hemos orado en Cristo Jesús. Amén. Listo, mis hermanos, vamos a comenzar entonces. Ponga sus 5 sentidos para que pueda ver que el Señor nos quiere hablar en esta, o nos quiere continuar hablando en esta mañana. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1:6, ¿no? Perdón, 2:6. Sí, aquí me equivoqué en el número. 2:6. Pero tienes esto, ¿qué les dice? Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire, ese es el segundo pero del Señor, ¿no? No va a ser fuerte como el anterior, porque en el anterior le dijo, pero tengo contra ti, ¿sí? Y nosotros jamás queremos que el Señor nos diga, tengo contra ti. Jaime, tengo contra ti esto.
porque es para preocuparnos. Le dice aquí, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire, para el Señor era demasiado importante la oposición de la iglesia y el rechazo de la iglesia a las herejías y a los falsos maestros. Para él era muy importante. Por eso introduce este pero, que es un poco más positivo que el anterior. Mire, aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Por qué era tan importante para el Señor esto? ¿Por qué era tan importante? Ya que vemos que después de esa exhortación viene este aliciente, mire. Esta iglesia estaba aborreciendo esas obras igual que el Señor. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaitas? Vamos a mirar, mire. Estas obras de las nicolaitas eran una herejía, un tipo de enseñanza contraria a la palabra. Incluso el Señor le dijo lo mismo a la iglesia de Pérgamo, mire. Leamos Apocalipsis 2:15, un poquito más adelante. Apocalipsis 2:15, miren lo que le dijo a Pérgamo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, mire. Miren mis hermanos, en este caso Pérgamo, ¿qué estaba haciendo? Tolerando esa enseñanza. La estaba tolerando. Por algo se la llama a Pérgamo la iglesia que se mezcló con el mundo, que tuvo alianza con el mundo. Porque ellos estaban tolerando esa doctrina dentro de la iglesia. Y esa enseñanza era una herejía, muy parecida a la enseñanza de Balaam, mire. Muy parecida a la enseñanza de Balaam. La palabra nicolaita significa el que conquista al pueblo. El que conquista al pueblo. Hay un escritor, un padre de la iglesia que se llamó Ireneo. Ireneo fue discípulo de Policarpo, mire. Policarpo de Esmirna. ¿Quién fue Policarpo de Esmirna? A ver si se acuerda. ¿Quién fue? Policarpo de Esmirna. ¿De quién fue discípulo? Del apóstol Juan. Policarpo de Esmirna fue ese mártir que murió ahí en la hoguera y que le dijeron, reniega de tu Dios, le dijeron, reniega. Y él dijo, ¿cómo voy a renegar de aquel que me ha dado tan grandes bendiciones? Échale fuego, que por él muero. Y murió Policarpo, mire, en la hoguera. Ireneo era discípulo de Policarpo, ¿y sabe qué dijo? Ireneo escribió esto del fundador, mire. Dice que fue Nicolás, lo llamaron Nicolás al fundador de esta herejía. Yo estaba investigando un poco y algunos teólogos dicen que este Nicolás posiblemente fue ese hombre que se escogió en Hechos 6, mire. ¿Se acuerda cuando se escogieron diáconos? Posiblemente dicen que fue ese Nicolás, mire. O sea, un creyente falso que tomando, digamos, esas credenciales que tenía, pudo introducir en la iglesia y empezar a desviarla con sus herejías. Por eso, qué tan peligroso es, mis hermanos, que en medio de nosotros se levanten enseñanzas contrarias a la Biblia. Venga, hermano, es que eso de la Trinidad, eso es falso. Yo recuerdo esta iglesia hace muchos años, de lo que contaban, que se metió el tema del eso de los judaizantes y arrastró a gente. Los judaizantes, aquellos que dicen, listo, tú eres salvo por gracia, pero tienes que cumplir esto y cumplir estas fiestas y hacer esto y aquello. Esa es una falsa enseñanza. Por eso cuando usted, un hermanito o una persona que se le acerque y le diga, mira, eso que están diciendo es falso, mira, te enseño la verdad, esto es así, así, usted vaya al liderazgo. No permita que ninguna herejía se difunda en medio de la iglesia, porque puede dañar el corazón de las personas y desviarlas de la verdadera fe. Y este Nicolás había hecho eso, mire, desviaba a la iglesia tras las herejías, desviaba a la iglesia. Mire, era una enseñanza parecida a la de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? ¿O qué trató de hacer Balaam con el pueblo? Conducirlos a la inmoralidad. Conducirlos a la inmoralidad, mire, a conductas perversas e inmorales. Y eso es lo que hacía esta doctrina nicolaita, mire. Leamos primera de Juan 2:19, ¿qué dice? Si puede, no sé, Giovanni, ¿me ayudas? Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Por eso, mis hermanos, debemos estar atentos y firmes dentro de la misma iglesia. Porque puede haber personas que estén con nosotros, pero que profesen doctrinas contrarias a la Biblia, para desviar la fe de muchos. En la época de Juan pasó mucho eso, mire. Incluso el apóstol Juan, yo les decía que tuvo que luchar contra los gnósticos, que hablaban de que Jesús no había venido en cuerpo y que solo fue un espíritu, en una sarta de herejías. Y él tuvo que combatir eso. Y el día de hoy la iglesia tiene que seguir combatiendo herejías que atacan las verdades de la Biblia. Y debemos estar firmes y preparados. Los nicolaitas, mire, participaban en diversas inmoralidades, perversiones. Llevaban a la iglesia a tentaciones sensuales, desviándola de la santidad que debían profesar, mire. Un hombre de la antigüedad también llamado Clemente de Alejandría, que fue un maestro de la Biblia, dijo de los nicolaitas, mire lo que dijo: se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Mire, ¿qué hace esta doctrina nicolaita? Pervertía la gracia del Señor, pervertía la libertad que tenemos en Cristo y la volvía un libertinaje descarado. Un libertinaje descarado, mire. Mire, hasta el día de hoy esa doctrina nicolaita vemos que sigue vigente en algunos lugares, que se dicen iglesias, donde en nombre de la libertad se cometen actos vergonzosos. Yo les decía a los hermanos de Berea hoy encontramos iglesias LGTBI, iglesias donde las pastoras son lesbianas, donde hay homosexuales predicando, iglesias donde casan a homosexuales en nombre del amor, pero no un amor bíblico, un amor tergiversado. Iglesias donde se cometen actos vergonzosos en nombre de la libertad. Y eso no es lo que el Señor quiere, mire. Eso pasaba con esos nicolaitas, mire. Habían tergiversado la libertad y cometían actos vergonzosos. Hoy hay en día iglesias donde sus miembros se embriagan, donde fuman, donde se casan y se divorcian para volverse a casar, todo en nombre de la libertad. Es que no, yo tengo derecho a divorciarme y volverme a casar. Venga, le digo algo, el Señor no aprueba el divorcio. Si usted se casó y se divorció, está cometiendo pecado. Si se mete con una persona, dice la palabra que está en adulterio. Solo hay una solución: hasta que esa otra persona muera, usted queda libre, porque dijo el Señor que hasta que la muerte los separe, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero hay lugares donde pasa eso, mire. No, usted quiere volverse, tranquilo, cásese. Iglesias donde tergiversan la libertad. Pero jamás permitamos nosotros esto en medio de nosotros, mis hermanos, por la santidad que debemos llevar con el Señor. Entonces, mire, hay iglesias así, donde, no, tomarse una copita no es malo, tranquilo, eso es puro, esos legalistas que hablan eso, donde poco a poco se van alejando de la gracia y se van acercando al mundo. Lejos de la gracia, cerca al mundo. Hay lugares como esos. Yo he estado en lugares como esos y conocí personas que profesaban ese tipo de doctrina en nombre de la libertad, mire, cometiendo adulterios, engaños, y dicen, es que en Cristo tenemos libertad. Mis hermanos, el evangelio siempre debe ser equilibrado. Los extremos son malos. Por un lado el libertinaje y por otro lado está el legalismo. Iglesias donde los miembros tienen que someterse a cosas que ya van fuera de lo que la palabra dice. Usted, si quiere venir a la iglesia, tiene que vestirse así, no ponerse aretes, no maquillarse, no pintarse, no bañarse. Esa pobre gente llega sin saber a la iglesia ya. No quiere ni sentarse al lado de esa pobre gente. Porque hay iglesias donde llegan a ese estilo, a ese extremo. Pero hay iglesias donde es lo contrario. Tranquila, usted viene con los escotes y viene con minifalda, entre a que acá tenemos libertad en Cristo. No, mis hermanos, la Biblia da parámetros de santidad para todos nosotros y debemos llevarlos. Entonces, mire, debe haber un equilibrio en la libertad en Cristo, y toda la libertad está basada en la doctrina bíblica. Recordemos siempre 1 de Pedro 1:16. ¿Qué dijo el Señor? Sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué es ser santo?
apartados para Dios. ¿Cómo es posible que vamos a ser santos si traemos las cosas del mundo y las metemos a la iglesia? No se puede, mire. Yo recuerdo una vez, ¿sí?, que unos hermanos me dijeron, vea, por favor, deme arreglando ese computador, ¿no? Yo recuerdo. Y yo listo, yo les arreglé el computador, se los estaba formateando y todo eso, ¿no? Y encontré una cantidad de música que no era cristiana, impresionante. Música de Maná, música de un poco de cosas, mire. Y yo me acuerdo que le dije a la hermana, le dije, ¿y hermana y eso? No, es que yo Maná me encanta, vea, yo si no puedo dejarlo. No, es que me gusta mucho escuchar. O sea, ¿qué estamos haciendo, mis hermanos? O sea, queremos buscar al Señor en santidad, pero seguimos pegados a cosas del mundo. ¿Sí? No le digo que el día de mañana usted no puede dedicarle pronto a su esposa una canción romántica bonita y sana. Puede ser, pero si nuestro constante es lo que el mundo dicta, estamos mal. Porque recuerde, haz las primeras cosas, dice el Señor a esta iglesia, las principales, las primordiales. Y de lo que llenemos nuestra cabeza cada día, depende nuestra vida espiritual. Depende nuestra vida espiritual. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Mire, como en el día de hoy, los nicolaitas eran supuestos creyentes que habían acomodado su fe para poder disfrutar de las placeres de los efesios, del mundo efesio, de la cultura efesia. Habían acomodado su fe, mire, para poder disfrutar de esas prácticas pecaminosas de esa sociedad efesia. Es que esto no es tan malo, es que esto sí, es que esto no, mire. Mire, muchos llamados creyentes, cuando van a participar en algo que saben que está mal, muchas veces tratan de justificarlo. Muchas veces tratan de justificarlo. Es que voy a ver esta película buena que sale en la televisión, que van a dar en Netflix. Tiene unas escenas como sensuales, sexuales, pero yo soy maduro, yo puedo verla, yo soy fuerte. No, mi hermano, no se acerque ni siquiera a ver esa película. Porque ¿sabe qué va a hacer? Lo va a ir desviando poco a poco de la fe. Pero a veces nos damos nosotros esos, ¿cómo se llaman? Esos pequeños permisitos. Es que eso no es tan malo, esa película. Salen escenas de hombres y mujeres besándose, pero yo soy maduro, yo conozco. No, mis hermanos. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Es que ir a bailar no es malo. Yo me voy un ratico a la discoteca y ahí evangelizo a alguien. El evangelizado va a ser usted allá. Ya lo sacan a usted evangelizado. No podemos jugar con las cosas del mundo, mire. Eso, ¿sabe qué me recordaba la actitud de esos nicolaitas? La actitud que tenía Israel cuando usted estudia el libro de Oseas. ¿Sabe qué actitud tenía Israel cuando estudia Oseas? Israel se había apartado de Dios y cada cual hacía lo que quería. Andaban en orgías, en pecados y habían abandonado al Señor. Estaban cometiendo adulterio en contra del Señor y se habían apartado, mire. Se habían apartado. En pos de dioses falsos, en pos de deleites. Y por eso el Señor les pone el ejemplo de Oseas y la esposa Gomer, ¿se acuerda? Que ella se prostituía y Oseas tenía que irla a buscar. Otra vez, Oseas, ve a buscarla otra vez. Imagínense. Al final le dijo Oseas, ve y cómprala, redímela nuevamente. Dándoles el ejemplo de cuánto los amaba Dios, pero ellos siempre se iban en pos de los dioses falsos y de los deleites. Un pastor decía algo que me dejó impactado, mire un ejemplo que ponía. Decía, imagínate que tu esposa o tu esposo te dice, mi amor, yo de lunes a domingo te voy a ser fiel, voy a ser la mejor esposa, el mejor esposo, pero el sábado me voy a ir con otros hombres o con otras mujeres. Pero toda la semana voy a ser fiel a ti, voy a estar contigo y todo. ¿Quién aceptaría eso? Nadie aceptaría eso. Pero ¿por qué Dios tiene que aceptar muchas veces que nosotros lo hagamos? Toda la semana nos deleitamos en el mundo, escuchando conversaciones groseras, contando chistes groseros, viendo cosas que a Dios no le agradan. Y el domingo sí, este día es para ti, Señor, este día sí me voy a arreglar y voy a ir a adorarte.
pero toda la semana le fue infiel. ¿Por qué si nosotros no aceptamos ese parámetro en nuestras vidas, Dios tiene que aceptarlo? ¿Por qué? ¿Por qué Él tiene que aceptar eso? ¿Para Dios es todo o es nada? Pero muchos hacen eso, mire. Van al mundo, se revuelcan un rato y vienen a la iglesia. Mis hermanos, eso no es lo que el Señor quiere. Mis hermanos, eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Su voluntad es la santificación, santificarnos. Y si alguno está haciendo eso, debe recordar lo que le pasó a Israel en el libro de Oseas. Vino juicio, y no fue un juicio suave, fue un juicio duro, mire. Fue un juicio duro que le vino a Israel por su pecado, mire. Y así vendrá la vida de aquellos que juegan con Dios, mire. Así vendrá a la vida de aquellos que juegan con Dios. Yo siempre les conté este testimonio de aquel joven que se congregaba en la iglesia donde yo nací, mire. Usted lo veía a este joven sentado, a veces sentaba delante mío, 2 sillas adelante mío, y usted lo veía bien consagrado, eso oraba y eso levantaba las manos y se lo veía bien consagrado. Pero ¿sabe qué había andado haciendo ese joven? Salía de la iglesia y se iba a tomar y con prostitutas muchas veces. Estaba jugando. Y usted en la iglesia lo veía consagradísimo. Uy, si el hermanito vea de consagrado. Y no era ni primo, porque no se lo podía llamar hermano. ¿Sabe que un día que hizo eso, salió a su casa? Yo les conté hace mucho tiempo, en una moto que tenía embriagado. Él vivía como en una parte alta, una cima por allá, y perdió el equilibrio y se fue de cabeza y se partió el cráneo. Yo recuerdo que lo fuimos a visitar, inclusive con Gina esa vez también, al hospital de Pasto, y estaba ahí en esa cama como ido, como no, estaba inflamado el cerebro. Mire, Dios lo levantó a él y se recuperó. ¿Y sabe qué contaba él en el testimonio? Que él nunca fue un cristiano verdadero, él jugaba con Dios. Y vino ese juicio y hoy en día anda otra vez perdido en el mundo, mire. ¿Qué irá a pasar con esa persona? Que Dios tenga misericordia. Porque si Dios le dio una oportunidad para arrepentirse y no lo hizo, cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo, mire, mis hermanos. Por ello, mis hermanos, para un verdadero creyente no aplica esa frase de un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No aplica. No aplica, mis hermanos. Si alguien vive así, manifiesta que es inconverso y tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. ¿Por qué muchos llegan a las iglesias, mis hermanos? A veces por emoción. Algunos llegan para ver si consiguen esposa o esposo, ¿no? Ya voy a ver si consigo esposo en la iglesia. Y muchas veces lo consigue, ¿qué hacen? Se van. Nuestra motivación siempre debe ser buscar al Señor. Buscar al Señor. Buscarlo. Y no es porque el Señor esté perdido, ¿no? No, esa frase simboliza que el Señor siempre está ahí, pero a veces nosotros somos los que le damos la espalda y no queremos pasar tiempo en su presencia, porque hemos destinado otras cosas más importantes que buscar al Señor como de verdad, mire, como de verdad queremos hacerlo. Es que mire, mis hermanos, yo escuché a muchos jóvenes cuando teníamos el ministerio de jóvenes que decían, es que yo hago esto malo, yo hago esto otro y no pasa nada, miren. Mire, yo voy a la iglesia y a veces en el mundo hago esto y aquello y no me ha pasado nada, porque muchos están esperando que llegue un rayo del cielo y les caiga, pero sabe que no va a pasar eso. Pero el Señor tarde que temprano trae juicio, mire, trae juicio, mire. A Israel le pasó, Israel se deleitaba en el pecado, pero vino el juicio del Señor, mire, vino el juicio del Señor. No esperemos, mis hermanos, no tentemos la paciencia del Señor, no tentemos, mire, como lo hizo también el pueblo de Israel en el desierto, que a cada rato tentaban al Señor y olvidaron su misericordia, su paciencia. Él es paciente para con nosotros. Pero llegará un momento donde el Señor derramará ira si no hay un arrepentimiento genuino. Leamos Oseas 7:13. ¿Me ayuda mi hermano Manuel?
Oseas 7:13. Mire lo que dice. Juicio, cuando no hay un arrepentimiento, mire. Y el Señor fue muy paciente con Israel. Constantemente les hablaba, mire. Constantemente estaba hablándoles, mire, para que se arrepientan. Mis hermanos, ¿el Señor merece que le seamos infieles? Jamás. Él merece que le demos toda nuestra fidelidad porque Él es bueno. ¿Por qué Él es bueno? Yo, como les decía en la anterior predicación, a veces nos hemos acostumbrado tanto a las bendiciones de Dios que ya parece que fueran normales en nuestra vida. Ay, hoy tengo un plato de comida, bien. Y muchas veces hasta nos quejamos de eso. El hecho de que nos levantemos y podamos respirar, pensamos que lo merecemos. No merecemos respirar, mis hermanos. Ese es un regalo del Señor que nos lo da por gracia. Por eso debemos ser agradecidos siempre con el Señor y fieles a Él. Mire lo que dice Oseas 11. Mire lo que dice Oseas 11. Oseas 11, 3 al 4, se lo leo. Oseas 11, 3 al 4. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Hay mucha gente que ha recibido muchas bendiciones de Dios, pero jamás se acuerdan del Señor, mire. Es como aquel padre como aquel hijo que llega donde el papá y le dice: papá, ven, yo te quiero mucho, papá. Y el papá dice: ¿y qué quieres ahora? Porque tú jamás me dices que me quieres, ni te acercas a mí. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas que te dé? Y hay muchos que se acercan a Dios así solo cuando necesitan. Cuando están bien, ni se acuerdan del Señor. Pero cuando necesitan algo: ay, Señor, mira, sácame de este problema. Ay, Señor, mira que me endeudé. Ay, Señor, mira que soy enfermo. No, mis hermanos, debemos buscar al Señor en todo tiempo, dice la palabra. En todo tiempo. En todo tiempo, mis hermanos. Y miren lo que sigue diciendo, Oseas 3. Tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui a ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Mis hermanos, el Señor ha sido infinitamente bueno con nosotros, pero a veces nosotros hemos sido desleales a Él, porque no hemos sido fieles muchas veces. Y el Señor quiere que seamos fieles, que lo busquemos. A veces decimos: eso no es tan malo como parece, o eso no va a dañar nuestra fe porque somos maduros espiritualmente. Pero todo lo que entre por nuestros oídos, entre por nuestros ojos, entre a nuestra mente, si no procede de Dios, puede desviarnos, mire, puede desviarnos. Lógicamente usted puede aprender una profesión, usted puede estudiar, aprender algo que lo edifique, que le ayude, que lo eduque, pero no perdamos el tiempo en cosas vanas. No perdamos el tiempo en cosas vanas, mis hermanos. Tomarse una copita no es tan malo, ir a la discoteca. Y yo una vez escuchaba a alguien que decía: ir a la discoteca con tu esposa no es tan malo, igual es con tu esposa. Poco a poco comenzamos a caminar al abismo, y cuando ya estamos alejados de Dios, como esa barca que se aleja de la orilla, no nos hemos dado ni cuenta, mis hermanos. Una cosita por aquí, un piecito por allá, y nos vamos alejando, mire. Es que mentir no es tan malo, es una mentira piadosa, una mentirita piadosa, ¿qué mal hace? De mentirita en mentirita vas cayendo en el pecado, mire, porque ya estás pecando. Ya estás pecando cuando mientes, mire. Ya estás pecando. Inclusive he escuchado cristianos que dicen: pero es que hacerse un tatuaje no es malo, eso levítico, eso no está prohibiendo hacerse un tatuaje. Yo puedo colocarme el Salmo 23 acá: Jehová es mi pastor, en la espalda, y bien bonito. No, mis hermanos. Mire, cuando usted fue comprado por Cristo, redimido, usted ya no se pertenece a usted mismo.
le pertenecemos al Señor. Por eso usted todo lo que haga debe preguntarle: Señor, ¿a ti te agrada que yo haga esto? Y si el Señor le dice, listo, dale, pues hágalo. Pero todo en base a la palabra de Dios. Recuerde simplemente lo que dice 1 Corintios 10:23. ¿Qué dice? 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica, mis hermanos. ¿Dónde está construyendo su casa usted? ¿Con cosas que el mundo le da? ¿Con material que el mundo le da? Pues si así está construyendo su vida, esa casa se la va a llevar el agua, mire. Debemos construirla sobre la roca que es Cristo. Firmes en Él, mis hermanos, edificados en Él. El Señor dirige palabras muy duras, mire, para todos aquellos que buscan excusas para pecar. Él dice: yo aborrezco esas obras. Yo aborrezco esas obras, dice. Como diríamos nosotros, el Señor tiene entre ceja y ceja aquellos que se justifican para pecar, para hacer cosas que al Señor no le agradan, mire. Por eso, mis hermanos, cuando discipulemos nosotros a alguna persona, jamás lo llevemos a justificar el pecado, diciéndole: hacer esto o aquello no es tan malo, tranquilo, eso no es tan malo. Seamos muy sabios, mis hermanos, con lo que decimos y aconsejamos cuando estamos discipulando a alguien. No le digamos nuestras apreciaciones personales: es que yo creo esto, yo pienso esto. No, la palabra de Dios dice así. La palabra de Dios dice así. No nuestras apreciaciones personales, mis hermanos. Porque ¿sabe qué? El Señor nos va a pedir cuentas un día de esas personas. Nos va a pedir cuentas. Hoy más que nunca, mis hermanos, la iglesia necesita cristianos que defiendan la verdad. Hoy más que nunca, miren. Cristianos que conduzcan a la gente hacia la vida recta, hacia la vida santa. Hoy más que nunca se necesita ese tipo de cristianos. Cristianos que sean luz en medio de las tinieblas, porque cada día las tinieblas se van volviendo más densas, más densas. Hoy más que nunca la gente le está llamando bueno a todo lo que es malo, mire. Y nosotros tenemos que brillar en medio de esa oscuridad. Y necesita cristianos que sean apasionados por Dios, mis hermanos, que no hayan perdido ese primer amor, que tengan un amor genuino y verdadero hacia Él. Pero ¿sabe qué? Si no conocemos al Señor profundamente, no vamos a poder amarlo verdaderamente. ¿Y cómo es la forma donde podemos conocerlo? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan 5:39, leámoslo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere mi hermano conocer más a Dios y a Jesucristo? A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Lea la Biblia, empápese de la Biblia, llénese de la Biblia. Yo por eso la otra vez le decía a mis hermanos: ¿usted qué escucha durante el día? ¿Qué escucha durante el día? Mire, esta predicación ha hablado mucho a mi vida, porque a veces hay hábitos que uno no deja. A veces uno tiene unos minutos libres y ¿qué hace? Ay, voy a ver las redes sociales, a ver en Facebook quién me ha escrito, qué han escrito. Voy a ver TikTok, a ver algún video chistoso por ahí. Y perdemos el tiempo. ¿Sabe qué he aprendido yo a hacer? Tengo un tiempo libre y ¿sabe qué hago? Me pongo a escuchar una prédica. Me pongo a leer un capítulo de la Biblia. A veces la carne no quiere. No, mírate mejor ese video chistoso que sacaron, está mejor. Pero uno tiene que hacer que esa carne mengue y crezca el espíritu. Compartir la palabra, leer la palabra. ¿Qué escucha, mis hermanos? ¿Qué pasa si usted va por la calle con audífonos y yo voy por atrás y le quito los audífonos y escucho? ¿Qué voy a escuchar en esos audífonos? ¿Reggaetón? ¿Bad Bunny? No, mis hermanos. Escuchamos la palabra, leemos la palabra, vivimos la palabra. Debemos llenarnos de la palabra. Es la única manera que podamos serle fieles al Señor. De lo contrario será muy difícil.
porque nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastrará, mire. Muy difícil. Apocalipsis 1:7, ya vamos a terminar este mensaje. Apocalipsis 2:7, perdón, es que yo acá confundí el número, 2:7, sí. 2:7. Y sigue diciendo el Señor, mire, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire, al finalizar este mensaje a esta iglesia, el Señor le dice, el que tiene oídos, oiga. Como decimos nosotros, pare oreja, esté atento, preste mucha atención. Preste mucha atención, mire, porque son palabras importantes. Al que venciere, dice el Señor. ¿Sabe qué hace alusión al que venciere? Este es un término militar que es usado en la Biblia y habla de combate, un combate contra las fuerzas del mal. Contra las fuerzas del mal. Mis hermanos, estamos en una lucha constante. No esa lucha espiritual que hace muchas iglesias de zapatear y alocarse pisoteándolo al diablo y pateándolo. Es una lucha espiritual que vivimos cada día. Yo siempre les he dicho, desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos, estamos en una lucha espiritual constante. Porque el mundo va a tratar de saturarnos de la basura y nosotros tenemos que hacer frente a eso. Porque estamos en una lucha en contra del mundo, en contra de Satanás y también en contra de nuestra propia carne. El enemigo con el que dormimos cada noche, mire. Cada día. Es una lucha, pero muchos no están luchando. ¿Sabe por qué? Porque están poniendo más atención al mundo que a lo que el Señor dice en su palabra. Mire, todos los creyentes somos vencedores, ¿amén? Bueno, esos vencedores. Pero aquellos que permanecen fiel en medio de la persecución, en medio de la batalla, en medio de las falsas doctrinas, en medio del pecado, son los que manifiestan que hay una fe verdadera en su vida, una fe genuina. Muchos pueden decir afuera, yo soy cristiano, pero otra cosa es ver su vida, si de verdad está viviendo de acuerdo a los parámetros de Dios. Esos somos nosotros, mis hermanos. Vencedores, vencedores. El apóstol Pablo identifica a un vencedor con un creyente, porque para el apóstol Juan, perdón, un vencedor es un creyente. Miren lo que dice Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Somos vencedores, mis hermanos, si de verdad somos creyentes genuinos. ¿Y qué es vencer? Mire, ser victoriosos en Cristo, perseverar, permanecer fieles, vivir como verdaderos seguidores y discípulos de Cristo. Eso es ser vencedores, mire. ¿Y sabe qué? Vivir como fieles a Cristo va a traer grandes recompensas a nuestra vida. Y no piense que son recompensas de que tú te vas a tener un carro hermoso, vas a tener una casa de 2 pisos. No, esas recompensas son perecederas, efímeras. Podemos tenerlas, sí, pero lo más importante para el Señor, ¿sabe qué es? Las recompensas espirituales. ¿Y sabe cuáles son? Comer del árbol de la vida, dice ahí. Como verdaderos creyentes, mis hermanos, un día disfrutaremos de esa promesa del cielo. Yo eso les decía a mis hermanos de Berea, mire, un día estaremos junto al Señor cara a cara, con cuerpos glorificados. Eso equivale a todo lo que usted pueda pedir en este mundo, es lo más importante. Usted no podría conseguir eso nunca en este mundo, mire, porque es algo que solo nos lo da nuestro Señor. Pero algunos nos hemos acostumbrado tanto a este mundo que nos hemos olvidado de que viene una vida eterna, con bendiciones maravillosas, mire. Comer del árbol de la vida. Así como Adán y Eva un día disfrutaron de ese paraíso, nosotros disfrutaremos de ese paraíso eterno junto a Dios. Comeremos de ese árbol de la vida, el cual daba vida eterna con Dios, mire, de la eternidad con Dios. Al fin el mal será destruido, mis hermanos, tenemos esa esperanza y los creyentes seremos llevados
a ese paraíso eterno junto a nuestro Señor. Junto a Él, mire. Por eso, mis hermanos, en este pasaje, ¿qué simboliza el árbol de la vida? Esa eternidad, esa vida espiritual, esa eternidad junto a Cristo, mire. Pero eso no es lo mejor, mis hermanos. ¿Sabe cuál es lo mejor? Que vamos a poder estar a los pies del Maestro, escuchándolo, mirándolo cara a cara. Si a usted eso no le conmueve su corazón, no le conmueve nada, mire, en este mundo. Porque esa es la satisfacción más grande de un creyente, poder estar un día junto a su Maestro, a su Salvador. Eso es lo más grande. Y para ir concluyendo esta enseñanza, mis hermanos, para ir terminando ya, me gustaría hacer un breve análisis de nosotros. Un breve análisis. Somos una congregación que, a pesar de las luchas, a pesar de las tormentas que hemos pasado, hemos permanecido firmes. Yo les decía en la primera enseñanza que di de este tema, que somos una iglesia que ha pasado por momentos difíciles, momentos donde ha habido enemistades, donde ha habido luchas, pero nos hemos mantenido firmes y el Señor nos ha ayudado, mire. Hemos seguido firmes. Predicamos un mensaje bíblico, recibimos un buen alimento y eso tienen que valorarlo, mis hermanos. A veces es difícil de digerir, pero poco a poco ustedes van creciendo espiritualmente, porque la palabra es la única que nos puede hacer madurar y crecer espiritualmente. Hemos estado firmes ante las falsas doctrinas y ante los falsos ministros. Mientras podamos estar aquí en esta iglesia, mis hermanos, jamás permitiremos que se pare aquí un falso maestro a enseñar herejías, jamás. Y usted tampoco jamás debe permitirlo. Nos gusta servir, nos gusta compartir, nos gusta ayudar a otros, a que a veces podemos fallar en alguno de estos aspectos, pero somos una iglesia que trata de caminar en la palabra, mire. Son cosas buenas que el Señor ve en La Serena, mire, en esta congregación. Pero ¿sabe qué? Posiblemente hay algunos que están en esta congregación que han perdido su primer amor o están en ese declive espiritual. Ya la Biblia no les impacta, ya los sermones les aburre, ya asisten los domingos a veces solo por obligación, por compromiso, como esa mujer que les contaba el domingo pasado, que había estado con su esposo muchísimos años, pero cuando le preguntaron dijo: yo he estado por obligación con este hombre, porque jamás lo he amado. Y muchos están en la iglesia por obligación muchas veces, porque ya no aman al Señor. Han perdido su primer amor, mire. Posiblemente no hay un amor genuino a Cristo, mis hermanos, en algunos. Y podemos estar haciendo las cosas por tradición, por rutina. Nuestra vida cristiana puede estar en automático. Y por eso podemos estar viviendo turbados y afanados y cargados. Y por eso cuando llega un domingo usted como que, ay, otra vez la iglesia, otra vez a ver a esos mismos hermanos, otra vez a prédica, ya ver a los hermanos ya parados y hable y hable. No, yo mejor me echo mi sueño durante la prédica, ¿no? Qué rico que se duerme ahí. No, mis hermanos. Mis hermanos, por eso le digo, todos son hábitos que debemos formar en nuestra vida. Mire, yo incluso cuando voy a lavar platos pongo una prédica ahí al lado para escuchar. Porque la palabra debe estar de constante en nuestra boca, mire. Son hábitos que debemos formar, mire. Hábitos. Pero gracias a Dios hay una solución, mis hermanos, para aquellos que han perdido su primer amor. Aquellos que están en ese declive espiritual, hay solución. ¿Y cuál es la solución que nos da la palabra? Acuérdate de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Vuelve a hacer esas primeras obras. Vuelve a hacer esas primeras cosas. Dejaste de orar, vuelve a orar. Dejaste de compartir el evangelio, vuelve a hacerlo. Dejaste de buscar al Señor, vuelve a hacerlo. Dejaste de adorarlo y alabarlo, vuelve a hacerlo. Dejaste de congregarte, vuelve a hacerlo. Hay solución, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Es una solución que debe ser tomada de manera urgente.
Así como ese enfermo terminal que tiene que buscar la medicina que le va a salvar la vida, debemos buscar esa medicina de la palabra de Dios urgentemente, porque mañana puede ser demasiado tarde, mire. Así que todo aquel que ha dejado su primer amor debe retomar esa devoción a Dios nuevamente, mire, hacer las obras principales, volver a esas primeras obras más importantes, arrepentirse, porque de lo contrario ven a juicio, mire. Vendrá pérdida cuando nos presentemos un día delante del Señor. Muchos pueden decir, hermano Jaime, usted solo hablando del pecado, de la santidad. Me gustaría, hermanos, traerles un mensaje donde les diga, ustedes son campeones, ustedes son lo mejor y van a salir adelante y van a ser exitosos y van a ser grandes. Pero no es el mensaje que Dios quiere darnos, mire. Ya vendrán, mis hermanos, mensajes de consuelo, de ánimo. Incluso este es un mensaje de consuelo, mis hermanos. ¿A usted no le parece que es consuelo que el Señor tenga misericordia de nosotros? Que nos pase tantas veces a veces nuestra infidelidad. Si fuera por el Señor ya nos hubiera eliminado de este mundo, mire. Pero Él es misericordioso. Nos da otra oportunidad para volver nuestro rostro a Él, mire. Nos da una oportunidad. Ezequiel 3:18, no lo busque. El Señor le dijo al profeta que si tú no le hablas al impío acerca de su pecado y él se pierde, demandaré la sangre a ti. Nosotros tenemos una responsabilidad, mis hermanos, como líderes, como predicadores en este lugar. Porque el Señor no los ha encomendado a ustedes a nosotros. Y nosotros un día daremos cuentas de ustedes a Dios. ¿Qué hiciste con la congregación? ¿Le aplicaste pañitos de agua tibia? ¿O le hablaste de verdad el evangelio? Un día daremos cuentas, mis hermanos. Y mientras estemos aquí en esta iglesia, seguiremos predicándoles el verdadero evangelio, para que juntos maduremos y crezcamos como el Señor quiere. Amén. Para terminar, mis hermanos, solo nos resta preguntarnos nuevamente, ¿mantenemos el fervor a Dios como cuando creímos? Y si no es así, ya sabemos qué debemos hacer, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Amén. Oremos. Padre Santo y Eterno, Dios del universo, Señor, gracias Dios te doy por este mensaje, Señor, porque personalmente me has hablado, Señor. Hay cosas que a veces debemos cambiar en nuestra vida, hábitos que debemos dejar. A veces nos hemos olvidado de hacer las principales obras, Dios, y a veces dedicamos nuestro tiempo, Señor, a hacer cosas que posiblemente no son pecado, pero sí son cosas infructuosas, que no nos dejan nada. Simplemente un momento de alegría, un momento de reírnos, pero a veces no edifica nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, Señor. Tú le dijiste a la iglesia de los Corintios que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, y estamos viendo esos días malos, Señor. Días donde el mundo, la televisión, la sociedad, los medios de comunicación constantemente están hablando de pecado, atacando a los niños con ideologías perversas, pecaminosas. El mundo cada día está yéndose más en pos del enemigo. Y nosotros somos la luz, Señor, esa luz en nuestros hogares, para dirigir a nuestros hijos en la santidad, para no permitir el pecado, Señor. Somos luz en medio de la iglesia, Señor, para que los creyentes podamos conocerte y seguirte. Somos luz en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en la calle, para que la gente pueda conocer que hay un Dios verdadero que demanda santidad en los seres humanos. Ayúdanos, Señor Dios. Yo quiero orar especialmente, Señor, por aquellos hermanos, por aquellas personas
que han perdido su primer amor, Señor. Por aquellas personas que están en ese declive espiritual, que ya no quieren congregarse, que ya no quieren leer la Biblia, que ya no quieren orar, que se han dedicado a las cosas del mundo y se han olvidado de ti, Señor. Yo quiero orar por ellos, Señor, para que tengan misericordia, Señor, y para que puedan arrepentirse y volver a hacer esas obras principales y primordiales. Gracias, Señor, por todo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a esta iglesia La Serena a continuar, a seguir adelante, siendo ejemplo en este barrio, en esta sociedad, en esta ciudad, Señor. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.